¿Qué tal? Vamos a hacer ahora simplemente un popurrí, un pasticho, un ensamble, una ensalada de varias cosas que fui escribiendo en las redes y que no llegué a grabar en este formato, que algunos es el único que me piden que mantenga y que lo ven. De manera que voy a leer temas que son muy diversos entre sí, muy diversos. Lo último que habíamos visto es tres críticas elogiando la comedia romántica que está en Netflix con Gisela Siciliani, Envidiosa. Bueno, a esto se suma ahora una crítica a la crítica de página 12 que fue muy lapidaria pero muy equivocada. Vamos a hablar de la película, última película de Coppola, vamos a hablar del jockey, o sea, del cine, tenemos ese aspecto. Pero hoy es el día del traductor. Habría que hablar un poquito de la biblioteca de Babel. Son muchas las cosas que tengo para hoy. Vamos a hacer un recorte en todo caso. Vamos a empezar. Yo creo que podemos empezar por la biblioteca de Babel, que es un cuento de Borges, ¿no? Y después voy a hacer un comentario al respecto porque son comentarios que se hacen cuando uno ya sabe de lo que está hablando. Bueno, comienza con un epígrafe que es, por supuesto, de la anatomía de la melancolía, ¿no? De Robert Barton. Que aquí no ni pone el autor. Borges siempre, a la manera de Schopenhauer, tienen que saber latín, mis lectores tienen que saber. By this art you may contemplate the variation of the 23 letters. Habla un poco de lo que después podríamos tematizar como el gran problema del código enigma. Es muy interesante porque gracias a tener que descifrar en plena guerra, bien como lo quería Hegel, como que la guerra acelera las invenciones y la urgencia y entonces produce ese rapto de creatividad violenta, tenemos este genio, un personaje muy inteligente, una inteligencia que se autoentrenaba permanentemente. Por ejemplo, en lugar de arreglar su bicicleta, él sabía que la cadena se le iba a salir después de pedalar 43 veces, se le salió. Entonces pedaleaba 42, pero las contaba. Era como el hombre que calculaba. Bueno, él que terminó preso por gay, digamos. Hay una serie de misterios en torno a su vida, se puede pensar que, no sé, el FBI, es lo mismo que Stanley Kubrick, el último Hemingway que se sintió tan perseguido, pero debemos a él las computadoras. Steve Jobs lo homenajea con una manzana, que es la manzana que él tomó para suicidarse, una manzana envenenada estando preso. Lo habían condenado a la castración química, que hace poco aprendí que no es el... Yo pensé que era el matrimonio Paulina, pensé que se referían a que la manera de que te baje la calentura es estar con la misma mina o la misma boludez. No, hay un proceso químico, directo, rápido. Bueno, la biblioteca de Babel entonces es, después lo vamos a comentar, el aspecto del bíblico, ¿no? De Babel, pero para todos ya es una referencia. Después aquí tuvimos la escuela de los babélicos, se inventan siempre escuelas así para generar rivalidades. Vamos a leer simplemente esto como una introducción más al placer, profundo placer que es leer Borges, que siempre pareciera que no lo es, porque algo se me escapa, porque es oscuro a propósito, te está queriendo marear y poner una venda en los ojos y girar el gallito ciego, pero es parte del efecto. Por eso podría ser buenísima la última de Coppola. Bueno, el universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas vaginas. Y acá está el problema de si el universo es infinito o no, rápidamente dicho. De cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente.
La distribución de las galerías es invariable, 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería. Angosto zaguán, nosotros diríamos zaguán angosto, es la mentalidad inglesa, ¿no? Idéntica a la primera de todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. Eso de las necesidades finales porque Borges amaba los eufemismos, amaba burlarse de la, de la ceremoniosidad solemne de las cosas más vulgares. Entonces le preguntan cuál es su pájaro favorito y dice no tengo preferencias ornitológicas. Están hablando del plagio con un periodista y dice tengo que ir al baño. Bueno, yo también, en este caso un plagio diurético. Y usar siempre la palabra del registro más elevado le permite, se entretenía barato. Bueno, por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que finalmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si no fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Acá ya está el tema de los infinitos, de Cantor. Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. En alemán, las lamparitas son Glühbirne, ¿no? O sea, pera de brillar. Hay 2 en cada hexágono transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante, ¿no? Bien. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud, ¿no? La misma formulación que aparece en la lotería en Babilonia. Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul. He viajado en mi juventud, he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Acá está citando una famosa paradoja que en esta época acuña Bertrand Russell para crear la teoría de los tipos, para hablar de la metalingüística, del el conjunto de cosas que se abarca o no a sí mismo. La problemática que ya está en la parábola del cretense, todos los cretenses mienten, pero bueno, si yo que soy cretense lo digo, si es mentira es verdad y si es verdad es mentira. Pero bueno, eso se soluciona con esta teoría de los tipos que arma Bertrand Russell. Acá él está simplemente desplegando la tinta de pulpo que tiene, ¿no? Para tirar la flecha muy lejos, para que digamos, es un genio insondable. Bueno, ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída que es infinita. Acá se refiere a la caída, no al resbalón del defensor de River que permitió el gol de Talleres. Se refiere a la caída bíblica, ¿no? De fall. Bueno, yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular, con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Este libro cíclico es Dios. Básteme por ahora repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. La famosa frase de Pascal, que el universo es una esfera gigantesca cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna. Acá ahora los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página da rasgos específicos para dar verosimilitud, ¿no? Cada renglón. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que sin conexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá
el hecho capital de la historia, quiero rememorar algunos axiomas. El primero, la biblioteca existe ab aeterno, desde siempre. De esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad futura, el mundo, ninguna mente razonable puede dudar. También, ¿no? Todas las preguntas de los teólogos, el universo siempre existió, Dios lo creó, bueno, que después se traslada a la ciencia de manera secular, laica, ¿no? El Big Bang, ¿no? El hombre, el imperfecto, bibliotecario, puede ser obra del azar de los demiurgos malévolos. Acá está Descartes, acaso un demonio me engaña, ¿no? El universo con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano basta comparar esos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. Nota al pie. El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La puntuación ha sido limitada a la coma y al punto. Estos dos signos, el espacio y las 22 letras del alfabeto son los 25 símbolos suficientes que enumera el desconocido. Nota del editor. Bien. ¿Ah? ¿Cómo se la piensa? Bueno, parece muy creíble, ¿viste? Cómo lo... Entonces, esa comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado, la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594, costado de las letras MCB perversamente repetidas del renglón primero hasta el último. Otro muy consultado en esta zona es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice: «Oh tiempo tus pirámides». Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia, hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros. La equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Esto es muy interesante porque yo creía profundamente en la interpretación de los sueños, no en la de Freud, pero sí siguiendo otra tradición de Josué, y de ninguna manera decía, como la neurofisiología actual, bueno, es un momento del cerebro descansa y manda imágenes random. Ahora, en leer la mano sí que no creía. Es muy interesante la dialéctica con la que se afirma y niega a sí mismo, ¿no? Y además la magnífica ironía, así como en un texto escribe que la masturbación ya llegó a ser instintiva, aquí, bueno, buscar sentido, algo para leer en un libro, es una ridiculez. Es como ver en los pájaros, señal. Entonces, esto ¿con qué se vincula? Con una metáfora que toma un físico francés en 1913, que empieza diciendo: si un mono tecleara al azar, bueno, la probabilidad de que escriba algo interesante son bajísimas. Después hace todo el cálculo, después aumentan los monos ya son infinitos, el tiempo es infinito, pero aún así sabemos que para escribir el relato más corto de la historia, el de Augusto Monterroso, que es Cuando despertó el dinosaurio de allí, llevaría más tiempo a un mono tecleando al azar escribir eso y producir esa combinación de letras que la edad que tiene el universo. Bueno, es interesante porque esa metáfora nace para querer refutar la falta de no solo de voluntad, sino de intención específica, bien direccionada, inspirada, estratégica. Es decir, es un poco un mensaje en contra. El diario La Voz del Interior de Córdoba tiene el horóscopo para el artista y para el deportista. Bueno, es contra el deportista. El deportista dice: vos salís a correr todos los días con esfuerzo infatigable, mérito, sacrificio, disciplina, estoicismo, no importa para qué lado corras. Y este físico francés quiere decir lo importante, la gran diferencia que hay entre el ser humano y los animales. No hay una continuidad, según él, ¿no? Y sobre todo el argumento de Chesterton, de que había pintura rupestre, de que el arte marca una gran ruptura.
quien más celebró la gloria, la grandeza del ser humano es Pico de la Mirándola, comparando a su propia figura con un chimpancé tomando mirinda del pico. Pero, bueno, después tuvo que pagarlo caro, decir, no, bueno, para que Dios tenga quien lo admire, conociendo el paño, porque los chimpancés no admiran a Dios como el ser humano. Bueno, entonces, admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual, que los libros nada significan en sí. Este dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables corresponden a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad. Se refiere más que nada al latín, ¿no? Al griego antiguo, que nada que ver con el griego que se habla en Grecia ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, repito, es verdad. Pero 410 páginas de alterables MCB no pueden corresponder a ningún idioma por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente, que el valor de MCB en la tercera línea, página 71, no era que puede tener la misma serie en otra posición en otra página. Bueno, el tema de la resignificación, que ya aparece cuando hablemos de Coppola en las 8 maneras distintas que tiene Marlon Brando de pronunciar la gracia del horror, ¿no? Cambia el sentido de la mismísima palabra, sin cambiar el contexto ni nada, ¿eh? Bien, otros pensaron en criptografías. Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Cuando hablábamos del código Enigma, que es lleno de sentido, los nazis van cambiando la codificación, entonces todos los días correspondía a otra letra, una letra. Entonces para descifrarlo había que tener el sistema, el relojito que iba cambiando las letras para codificar. Todo es una cosa inteligente, todo es una cosa lógica y puede ser desencriptada en virtud de la lógica. Y esto que estamos diciendo de que hay en la ciencia un paradigma, digamos, del arquetipo platónico, donde no importa el individuo. Si Einstein nunca hubiera nacido, una gran pena, pero la relatividad habría sido descubierta. Si Augusto Monterroso nunca hubiera sido nacido, no es que Isabel Allende escribía Dinosaurio estaba allí. En el arte sí, será la esfera aristotélica de la singularidad insustituible. El cuento Los dos reyes y los dos laberintos, donde Borges tiene este humor tan cruel. Un hermano encierra en su laberinto al rey rival. Y bueno, el tipo se salva y después manda a capturar al otro y lo deja tirado en el desierto. Y dice, este es un laberinto que no tiene escaleras, que no tiene paredes. Sin embargo, acá cagaste fuego. Esa idea súbita de la brutalidad que aparece tanto en Borges, por ejemplo, cuando crucifican en el Evangelio de San Mateo, les lee la Biblia y los tipos ven que se acostó con la hija del que los está alojando y lo crucifican porque aprendieron de la Biblia. La idea de cómo la barbarie termina siendo más poderosa es una idea que, por supuesto, es freudiana, pero Borges nunca admiró para nada a Freud, y aparece como broma macabra mucho en Borges. Y parecido a lo que estábamos diciendo con esto, los norteamericanos no recurren a un método sofisticado de codificación. Agarran a los 4 indios navajos, indios sioux que tenían y dicen, bueno, vos transmitile esto, y los únicos que sabían ese idioma arbitrario, los idiomas no son lógicos, indescifrable, eran ellos. También usaron, por supuesto, lenguas hindúes los ingleses, es muy común hacer eso. Pero en este caso, digamos, es mucho más impenetrable. Un idioma, piensen en la piedra de Rosetta, ¿cuánto tiempo se tardó en descifrar los jeroglíficos egipcios hasta que se encontró esa piedra en los 3 idiomas con ese gran decreto que era tan elocuente que permitió, aún así llevó mucho tiempo
lograr por fonética descubrir que una palabra que no se podía descifrar era un nombre propio escrito de otra manera, como el Orán de Lorenz de Arabia. Bueno, entonces, hace 500 años el jefe de un hexágono superior. Además los hexágonos son una alusión a la métrica de Virgilio. Acá dice, antes por cada 3 hexágonos había un hombre. El suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. Memoria de indecible melancolía. A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario. Bien. Dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi 2 hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo un descifrador ambulante, que le dijo que están redactados en portugués. Otros dijeron que en yiddish. Antes de un siglo, nada que ver el portugués con el yiddish, imposible que haya puntos de contacto, al punto tal que en el yiddish no existe el idioma, no existe la palabra durazno, porque no se lo conocía el durazno en la Bohemia, o sea, en Galicia, en la zona que hoy sería Hungría, donde se desarrolla este dialecto del alemán, que es realmente 80% de raíces alemanas, con sufijos húngaros, con, bueno, antes de un siglo pudo establecerse el idioma. Acá no me digan que Borges no es un gran humorista, evidente, no lo está ocultando mucho. Un dialecto samoyedo-lituano del guaraní. Bueno, hay que entender también lo que significa el guaraní para Borges, es como el colmo de lo ridículo. En ese momento el paradigma de los idiomas no era como ahora. Ahora se considera que todo idioma es funcional a las necesidades del pueblo cuya cultura expresa, y es así como los árabes tienen 16 palabras para camello y los esquimales diferencian 32 tonalidades de blanco. Una arquitecta amiga también. Pero no se puede decir que la teoría de la relatividad solo puede ser pensada en alemán, en guaraní también. Y de hecho, Marx se revolvería en su tumba, pero la actual corriente marxista da la vuelta y dice incluso que los indios Hopi anticiparon la relatividad, porque para cambiar una referencia de tiempo tiene que cambiar una referencia de espacio. Y en ese sentido, intuyeron el continuo espacio-tiempo. No es, en lugar de decir que es un idioma tan rígido, tan inflexible, no, anticiparon a Einstein. O sea, ahora hay que hablar de la superioridad de los pueblos originarios por sobre la lengua de Alexander von Humboldt y Goethe, ¿no? Bueno, entonces para Borges, bueno, el guaraní Borges es muy sarmientino y en ese sentido es civilización y barbarie y lo seduce la barbarie, pero es porque es la última adquisición para un ilustrado como él. Decir malas palabras es un logro. No es como alguien que nació en un barrio y finalmente aprende a decir la palabra hexágono. Borges eructa erudición, eso lo manchó desde chico, y lo que es nuevo es la bestialidad. Entonces es interesante el proceso. Bueno. Entonces, un dialecto samoyedo lituano guaraní con inflexiones de árabe clásico. Por si no habías entendido que es un chiste, ¿no? Sobre remate. También se descifró el contenido. O sea, realmente esto Borges lo hace siempre. Poner cosas, referencias de algo extravagante, exótico, no importa qué, lo importante es que funcione como exótico y te aleje de la realidad. Bueno. También se descifró el contenido. Nociones de análisis combinatorio ilustradas con ejemplos de variaciones con repetición limitada. Estos ejemplos permitieron a un bibliotecario de genio descubrir la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: no hay en la vasta biblioteca 2 libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total, o sea, bien teológico, no hay 2 seres humanos iguales, ¿no? Es la idea. Aunque desde el punto de vista probabilístico
tampoco es tan probable que haya dos libros iguales como que no, que sean variaciones. Eso es la ley de los grandes números de Pascal, de tirar la monedita que se tienden a equilibrar las caras y secas. Ahora, si yo tiré 10 veces y salió seca, no es más probable que salga cara. ¿No? La memoria no tiene. La moneda no tiene memoria. Puede salir 100 veces cara y después 100 veces seca. No, no es que es acumulativo en las pequeñas escalas. Bueno. De esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos, número, aunque vastísimo, no infinito. Acá ya estamos tocando el tema del eterno retorno y de este cálculo equivocado que ha hecho Nietzsche de que los átomos se van en algún momento, como son limitados, no hay infinitos átomos, se van a repetir. Que es un cálculo equivocado porque la cantidad de combinaciones sí es infinita, aunque los átomos no lo sean. Y no. Es interesante como Borges esto lo constata cuando escribe un libro sobre los animales fabulosos, animales fantásticos, quiere escribir sobre la salamandra, sobre el ave fénix, y de pronto se encuentra que no son tantos, se repiten en distintas culturas y es increíble, pero la realidad es más variada que la imaginación finalmente. Cosa herejía para Oscar Wilde, que decía que la naturaleza es aburrida y se repite, y que el arte genera nuevas formas y no después aparece, después la naturaleza imita el arte. Porque una discusión muy fascinante. Bueno, entonces en este libro está todo lo que es dable expresar en todos los idiomas. Todo, la historia social del porvenir, las fotografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal. El dulce hexágono natal. Hay que pensar que es como Sucuba, como esas ciudades que son cajas de zapatos. Es como dentro de una nave espacial, que también es época en la que se habla mucho de esto, sobre todo en la ficción, lo anticipa. Bueno, el dulce hexágono natal. ¿Qué hijo de puta? Y se lanzaron escaleras, va improvisando, se nota que él no partió del dulce hexágono vital. Bueno, se lanzaron escaleras arriba urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Estos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros enloquecieron, las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias, pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras, si no basta el lenguaje de los filósofos. La multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya 4 siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos, hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo ojean en busca de palabras infames. Visiblemente nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió como es natural una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel, algún hexágono encerrará libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos
hasta construir mediante un improbable don del azar esos libros canónicos. Es decir, la idea de Platón, de que conocer es reconocer, y que si estamos escribiendo un libro lo estamos volviendo a traer, pero ese libro ya existe. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban las letrinas, con unos dioses de metal, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros inversamente creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban a anaqueles enteros. A su furor higiénico ascético se ve la insensata furor higiénico. Es magnífico. La distancia desde la cual él nombra el puritanismo. Él piensa primero esta idea, bueno, la biblioteca total. Y después da con las distintas aventuras, ¿no? Bueno. A su furor higiénico ascético se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó negligen dos hechos notorios. Uno, la biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal, ¿no? Otro, acá ya el cambio climático, en realidad el ser humano no puede cambiar el universo. Otro, cada ejemplar es único y reemplazable, pero como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Con la opinión general me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas. Lo improvisa, se le acaba de ocurrir llamarlos los purificadores. Han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Nos surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razonan los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esa zona persisten aún vestigios del culto de ese remoto funcionamiento. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B, que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así hasta el infinito. En aventuras de esas he prodigado y consumido mis años. Esto nos recuerda cómo el padre, que era psicólogo, el padre de Borges, le enseñó cómo se recuerda. Entonces ponía una moneda sobre otra y decía, nosotros no recordamos, qué sé yo, la primera vez que te tiraste de cabeza a una pileta, ¿sí, no? La última vez que recordaste haberte tirado, ¿no? Bueno. No me parece inverosímil que en alguna de aquel del universo haya un libro total, nota al pie. Lo repito, basta que un libro sea imposible para que existe. Solo está excluido lo imposible, por ejemplo, ningún libro es también una escalera. Aunque sin duda hay libros que discuten y niegan y muestran esa posibilidad, y otros cuya estructura corresponde a una escalera. Bien. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Esto es una cita de Kierkegaard, que dice que con tal de que Dios exista, él no tendría inconveniente en ser el único réprobo del infierno, porque sabría que hay justicia divina, aunque no le tocara a él. Que yo soy ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aún la humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablar, lo sé, de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira, esas palabras que no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también. Se está burlando del mismo. Lo escribió él. Notoriamente prueban su gusto pésimo, su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales,
todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula Trueno Peinado. Es decir, un disparate. Borges jugaba con su papá. No es nada es un disparate. ¿Cómo no? Y entonces el chocolate, el chocolate que mata en el zapato, decía el papá de Borges. Borges decía, bueno, es un veneno que se comunica a través de, llega por el zapato. Inventaba siempre la manera, el puente. Trueno Peinado. Y otro, el calambre de yeso. Y otros, axaxas mle. Acá vemos lo de Tlönupar como por una cuestión de eufonía les queda rarezas. Esas proposiciones a primera vista incoherentes sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica, y esa justificación es verbal y ex hipótesis ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres DH, C, MR, L, CH, D, DJ que la divina biblioteca no haya previsto y que en algunas de sus lenguas secretas no encierra un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en algunos de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos, y también su refutación. Un número n de lenguajes posibles usa el mínimo de vocabulario. En algunos el símbolo de biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las 7 palabras que la definen tienen otro valor. ¿Tú qué me lees? ¿Estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos alula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse, y que la biblioteca perdurará iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobará al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Y hay una nota al pie final que dice: Leticia Álvarez de Toledo, que existe, ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor bastaría un solo volumen de formato común impreso en cuerpo 9 o cuerpo 10, que costara un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Cavalieri, a principios del siglo XIX, dijo que todo el cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos. El manejo de ese vademecum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría. Otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. Bueno, me gusta dar vueltas, pero es muy divertido, ¿no? Bueno, vamos 39 minutos, con lo cual podríamos incluir algo más. A ver. Vamos a incluir Peter Pan, quizá. Vamos a incluir la parte... No, vamos a incluir... No llegamos a un cuento mío. A ver, no. Bueno, siendo el Día del Traductor, quiero decir estas palabras. A todos cuantos me congratulan por ser la jornada de la fecha del Día del Traductor,
Quiero deciros que me han alegrado mogollón. Dar con el término exacto que traslada una expresión platicada en una lengua extranjera es muy guay. No tengo palabras.